Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este canal donde aprenderemos juntos de cómo realizar un arranque directo de un motor trifásico con el programa Kdecimo. Bueno, primero que nada deben de tener instalados en sus computadoras el programa Kdecimo, y de no ser así les dejo un enlace en la descripción del video donde les muestro de cómo instalarlo paso a paso. Bueno, el trabajo consistirá en el arranque directo con esquema de fuerza y mando de un motor trifásico. Para esto vamos a dividirlo en dos etapas. En la primera etapa estaríamos realizando el diagrama del circuito de fuerza y en la segunda etapa estaríamos realizando el diagrama del circuito de mando. Bueno, primero que nada vamos a iniciar agregando la alimentación en el circuito, en el diagrama. A esto lo vamos a denominar L1, L2, L3. Bueno, a continuación vamos a agregar las protecciones. Agregaríamos un disyuntor, al cual vamos a denominar Q1. Luego añadimos el contactor, a la cual vamos a denominar KM1. Luego vamos agregando nuestro relé térmico. Al relé térmico lo vamos a llamar FR1. Y ahora agregamos el motor trifásico. Nos vamos a esta pestaña donde dice motores. En la sección de motor trifásico le damos clic y arrastramos. Ahí. Así quedaría nuestro esquema de fuerza. Ahora iniciaríamos la conexión del cableado. Nos vamos a la pestaña de cables y conexiones, cable de fase, damos clic y acá arrastramos. Con un clic arrastramos hasta el disyuntor sin soltar. Lo mismo hago abajo del disyuntor al contactor. Aguas abajo del contactor al relé térmico. Y del relé térmico al motor. Bueno, acá denominamos a nuestro motor M1. Así quedaría nuestro esquema de fuerza. Debemos de tener en cuenta que para el dimensionamiento de estos componentes, al menos para dimensionar ya sea las protecciones o el contactor, el relé térmico, debemos de tener en cuenta que para el dimensionamiento del contactor se debe dimensionar en base a la corriente o la potencia del motor. Para el relé térmico debemos de tener en cuenta la corriente nominal del motor. Bueno, ahora iniciamos el esquema de mando en la segunda etapa. Para eso necesitaríamos una fase, vamos a inclinar para que nos quede un poco mejor.
necesitaríamos la protección de nuestro circuito de mando. Podemos colocarlo aquí. Hacemos el cableado. A esta protección lo vamos a denominar Q1. Luego de Q1 vamos a los contactos de nuestro relé térmico. Serían los contactos auxiliares. Tenemos aquí el térmico NA-NC. En este caso elegimos los contactos auxiliares de 95, 96, 97, 98 para comandar unas luces de señalización, el cual nos va a estar diciendo en qué condiciones o el estado en el que está nuestro motor. Hacemos aquí. Alimentamos contacto auxiliar. Esto lo vamos a llamar FR1. Bueno, en los contactos 95 y 96 debemos de agregar un pulsador normalmente cerrado. A este pulsador lo vamos a denominar S0. También necesitamos un pulsador de marcha, a la cual vamos a denominar S1. Luego de S1 vamos por la bobina de nuestro contactor principal, a la cual vamos a denominar KM1. La bobina de nuestro contactor principal. Bueno, aguas abajo de nuestro pulsador de parada, vamos a ubicar en paralelo los contactos auxiliares de nuestro contactor principal. Tendríamos un contacto normalmente abierto más un contacto normalmente cerrado. A esto lo vamos a denominar KM1 y KM1. Serían los contactos auxiliares de nuestro contactor principal. Bueno, vamos a iniciar el cableado hasta donde llegamos. Esto acá. Recordemos que este contacto auxiliar KM1 de normalmente abierto 1314 nos va a servir para la autorretención de nuestro contactor. Quedaría de esta forma. Ahora, en los contactos auxiliares de nuestro relé térmico, vamos a añadir unas luces de señalización para indicar el estado en el que se encuentra. Necesitaríamos 3 luces
de señalización. A esta luz de señalización lo vamos a llamar H3, H2 y H1. Vamos a estirar un poquito más hacia acá. Vamos a eliminar esto, volver a cablear, quedando de esta forma. Así. Al H3 lo vamos a denominar, o vamos a designar, mejor dicho, el color rojo, el cual nos indica de que, o nos serviría para indicarnos de que hay una falla o algún problema en nuestro circuito de fuerza. A esta luz de señalización H2 le vamos a colocar la luz amarilla para indicarnos de que el motor se encuentra desenergizado y que está obviamente parado. Al H1 lo vamos a denominar con el color verde, indicándonos de que el motor está en marcha. Para cerrar el circuito debemos de realizar el conexionado de la referencia neutra. Utilizaríamos como común en nuestro circuito, quedando de esta forma. Bueno, para iniciar la simulación del circuito de esquema de fuerza y mando, nos vamos a este icono que está acá, la parte superior de color verde, donde dice simulación. Le damos clic. Ahora para empezar a energizar nuestro circuito, levantamos la llave Q1, que sería nuestra protección, como una llave limitadora para energizar el circuito. Como vemos, al levantar la llave Q1, ya nos indica el estado en el que se encuentra nuestro motor. El motor está parado, no está realizando ningún movimiento. Ahora, cuando pulso el pulsador S1, cambia de estado. Esto quiere decir que la bobina KM1 se energiza, indicándonos con esta luz verde, esta luz piloto verde, que nuestro motor está en marcha. Y como vemos aquí, el motor está girando hacia el sentido horario. Ahora, para simular una falla en el circuito, damos un clic en nuestro relé térmico FR1. Como ven, el contactor se desenergiza, la bobina se desenergiza y se enciende la luz roja, indicándonos de que hay una falla en nuestro relé térmico, en nuestro circuito de fuerza. Paramos la simulación y así concluimos esta clase de arranque directo, esquema de fuerza y mando.